Juan Martín Guevara de la Serna tiene una historia propia, pero tiene una historia que compartir y un legado que compartir con nosotros. Está aquí en Galicia, invitado por Agora Galiza, una organización que te presentó, te preparó una agenda intensísima, muy exitosa, por lo que he visto y por lo que he podido ver en la conferencia aquí de Santiago, por lo menos fue muy exitosa. Y viene aquí a presentar este libro sobre Ernesto Guevara, sobre su hermano mayor. Un libro que tengo que decir que ya para empezar os lo tengo que recomendar totalmente, incluso los que sois perezosos a la hora de leer no tenéis disculpa, la letra es maravillosa para leer y el libro es tremendamente interesante y enriquecedor. O sea que agradecerte que hayas hecho este libro, que te hayas decidido hacer este libro y explicar y exponer cosas que yo entiendo que son también muy importantes para nosotros, no solo aquellos que tienen pensamiento político, sino como personas. Yo quisiera empezar un poco con el primer capítulo, que para mí me resultó enternecedor, pero tremendamente duro, durísimo, que es cuando tú decides ir a Bolivia y a enfrentarte con la realidad de lo que le pasó a tu hermano. Y esta realidad, que está siempre como envuelta en mucho misterio, todavía parece que tiene mucho que investigarse, ¿no? No está todo el secreto, todos los secretos están sobre la mesa. ¿Qué supuso para ti el tener que ir a la higuera, el enfrentarte con esa realidad de tu hermano? ¿Qué supuso todo ese periplo de búsqueda de los restos de tu hermano que terminaron por fin en 1997, aunque hay alguna gente que dice que no es él? ¿Y qué supuso para ti todo esto? Y todas estas toda esa propaganda que se habló de Ernesto. Bueno, en primer lugar que yo ya había ido a Bolivia, años sin ir, también años sin hablar, años negándome, digamos, a esta cuestión, lo que yo le llamaba sótano mediático, es decir, no tener exposición pública, tanto con periodismo como con gente, es decir, no hablar. Y lo primero, yo ya había tenido, ya había hecho algunas actividades desde el 2009, pero ya cuando voy a Bolivia por primera vez, que no fue exactamente esta donde está el libro, que fue la segunda, voy a La Paz, voy a Valle Grande, paso por la higuera, pero no puedo bajar a la Quebrada del Yulo porque iba con otra gente que no tenía tiempo, en fin. Entonces yo ya tomo la decisión con otros compañeros de hacer un largo viaje, lo hicimos en camioneta, desde Buenos Aires hasta la higuera, es decir que hicimos 6.000 y pico de kilómetros ida y vuelta para llegar a la higuera. Y ahí sí, cuando llegamos a la higuera, ya buscamos ahí a una muchacha, con una familia con los que yo iba ya habían estado otra vez, entonces más o menos conocían a alguien, para bajar hasta la Quebrada del Yulo. Y bueno, bajamos a la Quebrada del Yulo, yo iba con mi hija, la hija más joven mía, más pequeña, pero ya 30 años, o sea, en ese momento 31 ahora, y bajamos junto con esta muchacha, que era la que nos guiaba, y otro compañero más. Los demás que venían en la camioneta se quedaron arriba, unos porque no querían bajar, otros porque decían muy cansador y quién sabe, ¿no? Bajamos y abajo yo me encontré con el hijo de Inti Peredo, que fue uno de los compañeros que salieron, uno de los 5 que consiguieron salir de la emboscada vivos, y que, bueno, el Inti posteriormente continuó la lucha y fue muerto. Y entonces estuvimos los dos conversando sobre esa piedra, la que dicen, porque quién sabe si realmente es eso o no, en la piedra en la cual él estaba apoyado cuando recibe los disparos y queda desarmado, porque además incluso dicen que se le había, ya no tenía más armas para responder. Ahí, digamos, bajamos,
y volvimos a subir por el mismo lugar en donde presumía yo que era el lugar por donde lo habían hecho subir herido hasta lo que fue la escuelita. Estuvimos en la escuelita también. En fin, hicimos un recorrido por ahí. Bueno, ese recorrido, además de ser lo duro de bajar hasta el lugar en donde lo habían asesinado, donde lo habían tomado preso para después estar donde lo asesinaron, que fue en la escuelita, o en el aula esa de la escuelita, también fue ver un poco esta cosa del San Ernesto de la Higuera, esta mezcla de religión campesina con la Pachamama y demás, en la cual la gente del lugar le iba a pedir un poco, no digo que milagros, pero más o menos, ¿no? Le iba a pedir cosas para su situación personal, tanto sea para el campo como para que crecieran bien sus plantaciones, o en fin. Y a la vez un merchandising ahí en ese lugar, que todo se cobraba, desde la guía hasta lo que te vendían y demás, todo tenía un precio. Entonces esta mezcla realmente también me golpeó, ¿no? O sea que era un doble golpe, digamos, de lo que significaba ver el lugar. Además yo era desde el vamos, ¿no es cierto?, mirando desde arriba la quebrada esa, pensaba cómo llegó hasta ahí. También en ese momento se me ocurrió pensar cómo no estaba yo, ¿no? Es decir, una mezcla de pensamientos y de emociones muy difíciles de describir, pero que bueno, se dieron ahí en ese instante, en ese momento. Y bueno, llegamos arriba, seguimos la cosa con unos campesinos, realmente quizás hoy día siguen siendo tal cual o muy cerca de lo que deben haber sido en aquella época del 67 esos campesinos, sin otra cosa más que lo que están haciendo ahí en ese lugar, y bueno, y San Ernesto de la Higuera, ¿no? Ya la vez siguiente, que fue en este octubre, la cosa había cambiado un poco, habían hecho una estatua que para mí realmente una estatua que no representa, no me pareció que el lugar lo hubieran puesto como que realmente fuera un homenaje. Seguía siendo un lugar, una mezcla entre lo militar con el comercio y el San Ernesto, ¿no? Una mezcla que no terminaba realmente de ser lo que a mí me parece que debería ser un homenaje a Che, ¿no? En la conferencia que diste el otro día, Santiago, comentabas, ¿no?, que a él no le hubiera gustado verse así, de esa forma, con ese merchandising, porque de alguna forma no hace honor al pensamiento, a los pensamientos que él pues defendía, ¿no?, y a las ideas que él defendía. Y nos contabas una cantidad de cosas y de detalles sobre el lado humano de Ernesto. Por ejemplo, que jugaba al rugby, cosa que, bueno, a mí personalmente el rugby me encanta, porque además aprendes el juego en equipo, el trabajar, el interactuar. Pero, ¿qué más? ¿Qué nos transmitió Ernesto? ¿Cómo debería recordarse a Ernesto? ¿Cómo se le debería honrar a Ernesto? Bueno, yo fui a la quebrada de Yulo un poco porque casi era como algo que había quedado pendiente, estar allí y estar en ese lugar. Pero yo creo que no es el lugar para homenajear. En primer lugar, que yo no tengo culto a los muertos. Todo lo contrario, yo creo en la vida, creo en la humanidad, y no creo en la muerte ni tampoco en el más allá de la muerte. O sea que tampoco es una cuestión de nada más que de reconocer. Pero sobre todo en este momento, y en ese momento 67, no solamente está el asesinato de mi hermano, como yo digo, yo soy hermano de sangre y compañero de ideas de Che, sino la derrota de la revolución en un instante latinoamericano, en que esa revolución sí estaba en camino ya posible, y ahí se da la derrota del hombre más importante que hubo en aquella época. Yo digo incluso que hoy es el marxista más importante, como marxista, como filósofo, como pensador, como luchador, por supuesto, eso está claro.
pero no está tan claro que como pensador y como filósofo. Sin embargo, como pensador, filósofo, humanista, etc., sigue estando presente y es contextual. Entonces, recordarlo en ese lugar no me parece, mejor es recordarlo en una universidad cuando fue y inauguró, o una fábrica cuando fue y la inauguró, o en cualquier otro instante en que las cosas a futuro y a la vida, ¿no? Los discursos a la juventud. Los discursos a la juventud, etc. Es decir, ese no me parece el lugar. Sí, y yo, esta vez que fui, que está en el libro, había dicho no vuelvo más. Y la verdad es que rompí mi compromiso, porque volví. Y no voy a decir más, no vuelvo más, porque a lo mejor vuelvo y entonces... pero la verdad que no es el lugar. Decía quién y cómo era el hombre nuevo. Permites, a todo joven comunista se plantea ser esencialmente humano, ser tan humano que se acerque a lo mejor de lo humano, purificar lo mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, de desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo, para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza la bandera de la libertad. Esto es de un discurso del 62. Sí. Vosotros estudiasteis, os alimentasteis de la misma familia, de los mismos estudios, de las mismas inquietudes y lógicamente también eso os llevó o reforzó todo este ejemplo de echar a seguir también vuestra lucha en un momento en el que Argentina también vivía momentos de unas dictaduras militares y tú llegaste a estar preso en Argentina durante 8 años, al igual que me parece que tus hermanos, ¿no? Uno, Roberto estuvo, pero no... O sea, en realidad, mira, que estuvo presa mi madre, que estuvo presa en Argentina también, mi hermano Roberto estuvo preso en México, mi hermano Ernesto estuvo preso en México y yo estuve preso en Argentina. Todos pasamos alguna temporadita... El apellido de Guevara pesado. Sí. El más largo fue el mío, ¿no? O sea, tuve una temporada un poco más larga, pero todos pasamos por alguna de las situaciones de estar encerrado. Y a lo que decía, bueno, ¿qué significó? Bueno, primero lo que siempre dicen una carga, una mochila, digo, no es carga ni mochila. No es lo mismo que ser hermano de Juan Pérez, eso es cierto. Es Che cada vez más Che, y como cada vez Che más Che, yo cada vez más soy el hermano de Che, digamos, cada vez menos Juan Martín y cada vez más hermano de Che. Pero no como carga, sino como responsabilidad, ¿sí? Es decir, como esto mismo del libro, como este libro me ha permitido llegar a muchísimos lugares, llegar a otra gente que si no hubiera llegado, lo mismo que a través tuyo, que a través de ustedes, puedo llegar a otra gente que si no hubiera llegado. Entonces esto es una responsabilidad, ¿no? Es decir lo que otros no pueden, porque yo lo viví, lo conviví, y eso que yo viví y conviví, poder decirlo, ¿no? Y poder decirlo tal cual. Él tiene algunos escritos que tienen que ver con cómo debe ajustarse la historia como el dedo al guante, y se lo dice a un compañero, ¿no? Que el tuyo era de boxeo y así no vale, ¿no? Y que tienes que tener siempre en cuenta cómo es la historia de verdad, contarla tal cual y nunca decir algo que no te conste que sea verdad, ¿no? Y bueno, esta es también la responsabilidad, es decir, seguir ese camino. Él indicó un camino, pero no solamente a nosotros, sino a la juventud de los 60, y creo que también porque aquí en Europa, en los 68, hubo toda una movida en la cual aparecieron las banderas de Che, es decir, que Che también era un referente en los 68 después del asesinato de él. Y yo creo que siguen apareciendo. Este libro está traducido en 11 idiomas. Sí, 11. Evidentemente, si yo no soy escritor ni soy conocido, quiere decir que es el Che. No hay duda, es el Che. Bueno, una de las cosas que mencionas en el libro es precisamente esa sospecha de que la CIA y la KGB se colaboraron, ¿no?, en el asesinato de tu hermano. Yo, más que entrar en detalle esto, porque la gente tiene que leer el libro y
de verdad que os lo recomiendo, quisiera que un poco, si es posible, analizaras un poco lo que estamos viviendo ahora, porque a mí personalmente me da la impresión de que estamos involucionando en cuestiones propagandísticas, ¿no? Ahora mismo, pues en Escocia, por ejemplo, se está criticando duramente al ex primer ministro Alex Salmond por haber elegido una plataforma, Russia Today, para hacer un programa que él dirige, y las quejas, los argumentos que se están utilizando en distintas partes del mundo, tanto en Reino Unido como España, para descatalogar movimientos en contra de los poderes, en contra del gobierno, es que somos todos espías rusos. Me gustaría que analizaras un poco y si ves similitudes entre la época que te tocó vivir a ti y la época que nos toca vivir a nosotros. Bueno, hay similitudes y diferencias. Obviamente el mundo, después de la caída de la Unión Soviética, el campo socialista, después de que China se ha encaminado, aún teniendo un partido comunista arriba, se ha encaminado hacia una política de expansión y una política interna de mercado, es decir, cada vez más al capitalismo. Cuando Vietnam está ahí también en una situación de esa naturaleza, Cuba, cada vez más cercado y cada vez más estrecho en sus posibilidades reales de poder profundizar lo que han venido haciendo durante años, este bloqueo que era económico ya y después es mediático y de todo tipo. Bueno, lo que hoy estamos viendo es que la humanidad está peor que en el 67, es decir, en el 67 había que luchar y estaba mal, hoy está peor. Se le agrega una cuestión que tiene que ver con lo mediático, porque nosotros en nuestra época de los 60 decíamos, hay una etapa que es la persuasión, ¿sí? El enemigo te quiere persuadir. Después viene la disuasión. No te persuadimos, ten cuidado, muchachos, te estás metiendo en algo que es inconveniente, te pueden pasar cosas, ¿sí? Y después viene la represión. Seguiste adelante. Bueno, te reprimimos. Hoy día se agrega una primera antes de la persuasión, que es el constante meterte en la cabeza lo mediático para que te preocupes de cualquier otra cosa menos de lo que realmente te está lesionando como ser humano y que no intentes el cambio, mucho menos organizarte para el cambio, ¿no? Es decir, ahí. Entonces, pero además, en este mundo hay dos cuestiones. La primera, hoy, en este mundo hoy, es que la acumulación por arriba de la riqueza en el mundo está mucho más enormemente concentrada que en aquellas épocas. Es decir, que hoy cada vez menos porcentaje de la humanidad tiene más riqueza de todo lo que nos correspondería a todos, ¿no? Entonces, y la segunda es que los propios capitalistas, el propio imperialismo, aceptan que están en crisis y aceptan desde el 2008 que están en crisis. Ahora, ¿qué hacen con esta crisis? La vuelcan o para los países dependientes o para abajo, es decir, arriba no, es decir, arriba la crisis no debe sentirse. Ahora, obviamente que ante determinadas cuestiones que tienen que ver con el mundo como está hoy, esta crisis ya empieza a ser una crisis de ecosistema, una crisis de pérdida de enormes lugares en nuestra América de bosques y demás, y entonces ya el cambio climático, y ya esto y ya lo otro, es decir, vamos caminando cada vez más hacia un colapso, que ya es un colapso en el ecosistema, además de ser una cuestión humana en la cual el hombre casi está desapareciendo como humanidad. Es decir, es un objeto mercantil, punto. Y yo, por ejemplo, le decía a una persona en Alemania que me estaba cuestionando algunas cosas de socialismo, etc. Y digo, el problema no es que el socialismo me cuestionase aquello, ¿no? El socialismo no fue efectivo en reemplazar al capitalismo. Habrá que llamar de otra manera al reemplazo que pongamos, pero el problema es el capitalismo, sigue siendo el capitalismo. Yo les pongo un ejemplo, decía, ustedes en la Unión Europea hay países en que la prostitución es legal, sí, y si es legal se factura, claro, y si se factura hay euros que entran por la factura. Y entonces en la Unión Europea hay una cápite que dice prostitución y que hay un porcentaje de lo que entra de euros en la Unión Europea por vía de la prostitución. Yo digo, cualquier mujer, supongamos
las holandesas, que es donde más se sabe que la prostitución que se puede facturar y demás es legal, estará cualquier madre encantada que su hija se dedique a trabajadora sexual y venga cualquiera del extranjero y entonces, bueno, digo, pero lo que yo comprobé es que la mayoría no son alemanas y no son holandesas, son de otros países. Entonces, verdaderamente, si la mercantilización ha llegado hasta ese punto, es que el capitalismo es el problema. Tenemos que, para humanizarnos, tenemos que realmente terminar con esta cuestión de que todo tiene precio, porque si no es imposible. Entonces, no discutamos aquello, discutamos el capitalismo. ¿Cómo hacemos para que esto se revierta, ¿no? Entonces, Che lo planteó a través de la lucha armada y la lucha rural, la guerrilla. Bueno, hablemos de eso, hablemos de lo que sea y como sea la juventud y las distintas situaciones de los pueblos para definir cómo se hará para que esto cambie. Lo que es indudable es que así no podemos seguir. No, está claro. Y en cuanto a los medios de comunicación, es cuestionable utilizar una plataforma siempre y cuando se utilice bien, porque ahora empiezan ya a criticar ciertas plataformas. Yo entiendo que dependiendo de cómo se transmita y lo que transmitas, hay cosas buenas y malas en todas las plataformas. Mira, yo digo que la energía atómica sirve para hacer bombas atómicas y matar mucha gente, pero también para salvar gente, depende cómo la uses. ¿Sí? Incluso sirve para la energía, depende cómo la uses. Entonces, las plataformas hoy la tienen, digamos, las plataformas que más se extienden mediáticamente las tienen los grandes poderes. ¿Sí? Te van a cuestionar las que les critican, claro, te van a cuestionar las que están tratando de criticar el conocimiento, por supuesto que te van a criticar. Y van a tratar de generar que la gente crea que esa plataforma es algo que no debe ser. ¿Sí? Por eso digo, por ejemplo, con el Che no pudieron. Es decir, lo mataron, lo asesinaron, lo tiraron a un pozo junto con otros 5, 6, no hay más Che, nada. El Che sigue. No, sigue. Bueno, evidentemente, esto mismo es lo que no quieren que suceda con otras cosas. Entonces, si hay una plataforma que crece, ya vemos cómo la podemos desarrollar, cómo, por lo menos, ¿sí? Cómo la podemos acogotar económicamente, después cómo podemos decir no sirve, o podemos decir es tal cosa o tal otra. Es decir, esta cuestión de que los mediáticos concentrados siempre le pega a lo que no le conviene, yo digo, yo tengo diferencias en hectáreas y en cuentas de banco. ¿Sí? Ahora, qué casualidad. Los que tienen muchas hectáreas y muchas cuentas de banco no piensan igual que yo. Es una casualidad. Y ellos van a decir, sí, no, esa plataforma no sirve, pimpa, no. Claro. Pero sí sirve lo otro que es al revés, ¿no? No voy a poner nombre, pero todos sabemos cuáles son los periódicos y las revistas que están del otro lado. Esas sí sirven, las otras no. Es así, o sea, es una cuestión. Ahora, ¿cómo luchar contra los mediáticos? Complicado. Es complicado, ¿sí? Pero hay que hacerlo. Sí. Es como la revolución. Es difícil, es otra revolución. pero hay que hacerla. Es otra revolución, es otra. Evidentemente. Sí. Bueno, aquí, día 20 de noviembre, ya sabemos que tenemos cuentas pendientes con la dictadura española, que el franquismo no ha muerto y cada día vemos síntomas claros de que el franquismo persiste y que hay mucho que limar, mucho que limar. Todavía hay muertos en las cunetas, hay familias que siguen buscando los restos de sus seres queridos. Y yo leía en tu libro que en Argentina se vivió intensamente, y Ernesto en concreto vivió intensamente la guerra civil y los avances del ejército republicano. ¿Qué influencia tuvo eso políticamente en vosotros? Hay dos cosas. La primera es que la migración española y gallega, nosotros le decíamos gallegos a todos los españoles, ya era nuestra forma, fueran de donde fueran. Fue una migración muy importante en dos etapas, una para aquellos años antes de lo que fue la guerra civil y otra que fue después de la guerra civil. ¿Sí? Hay dos. Una que la que venía antes era porque venía corrida por la miseria a buscar la América.
después venía corrida por el franquismo y por la derrota en la guerra civil. Y esa migración impactó mucho no solo en nuestra familia, en nuestros lugares, pero en nuestra familia, en todo lo que fuera más o menos políticamente consciente, repercutió. Y en nuestra familia, porque un tío estuvo en las brigadas internacionales, la tía acompañándolo, no estuvo ella en España, pero sí lo acompañó, digamos, desde el punto de vista ideológico, y cuando él regresa, trae todo lo que traía como bagaje de aquello, y después otra familia, que, González Aguilar, de apellido, que digamos, el González Aguilar padre, médico de la Marina de Guerra Republicana, fue uno de los pocos, digamos, militares que se suman rápidamente a la República, y que enfrenta aquello. Bueno, cuando es la derrota, él consigue salir, está como todos en Francia, no sé, toda la situación represiva que pasaron los que consiguieron salir y no fueron asesinados, que no fueron muertos. Y estos tuvieron una íntima relación con la familia, y entonces teníamos esta información desde adentro, digamos, de aquello, ¿no? Yo la recibo mucho tiempo después, porque la voy recibiendo con los González Aguilar, efectivamente, y con mi tío y mi tía, que contaban cosas. Yo no, en la época aquella, yo no por el 43, en aquella época ya había pasado aquello, pero sí lo voy recibiendo. Es decir, que era algo importante. Y además no solamente importante en el sentido, digamos, de lo que fue esa lucha, sino del porqué de determinadas cuestiones que habían pasado en esa lucha. Porque yo ahí empecé a escuchar algunas cuestiones de lo que era el anarquismo, de lo que era el trotskismo, de lo que era el comunismo, de lo que eran los republicanos, es decir, de las distintas tendencias o cuestiones. Yo ahora empiezo como muy chico, pero recuerdo, porque después, con el tiempo, cuando yo empiezo a militar, empiezo a rememorar, a leer también, a ver y a tomar en cuenta de aquello que yo había escuchado en algún momento. O sea que fue muy importante para nosotros la realidad que nos transmitió, digamos, la gente que vino de allá, ¿no? La gente que vino de... Incluso yo me acuerdo de muchas de las canciones. Yo el otro día, cuando estuve en Barcelona, un alcalde, alcaldesa, el alcaldesa no estaba, era un alcalde que consigue que una de las plazas que tenía el nombre de la época franquista lo vuelve a cambiar por el nombre que tenía en la época republicana, y se hace un acto en la plaza. Pero en la plaza había gente muy vieja, muy grande, que era de aquella época, y gente joven. Entonces, bueno, se forma ahí, digamos, como un homenaje a ponerle el nombre nuevamente a la plaza que tenía el nombre en la época de la República. Y entonces la banda musical. ¿Y la banda musical qué toca? La Internacional, el Ejército del Ebro, que la tortilla se vuelva. Entonces, en ese momento, hay una persona, una periodista también, que me entrevista, y entonces hablamos sobre esto. Y yo le digo, bueno, seguimos esperando todavía que la tortilla se vuelva. No se ha vuelto. La tortilla debe volverse. Lo que yo pienso, le dije, que debemos ser justos y no escatológicos. Sí, comamos todo igual, no le vamos a comer mierda a los ricos, no, comamos todos igual, ¿no? Entonces mirá, bueno, pero este recuerdo que yo tengo de escuchar aquello me traía atrás. Nosotros teníamos discos, ¿no? Con las canciones revolucionarias y las canciones, distintas canciones de la época de la República o de la época de la Guerra Civil, ¿sí? Es decir, que teníamos muy claro, incluso luego, una de las cosas por las que la familia repercutió bastante el tema del peronismo es la cercanía de Perón con Franco, ¿sí? Es decir, no solo con Franco, bueno, con algunos otros generales de la zona latinoamericana también. Pero aquella cuestión de esta digamos, empatía, que no solo fue después empatía cuando sale después del golpe y viene para acá, para España, sino antes también. Sí, había una gran empatía. Algunos discuten de que esa empatía no fue con Mussolini o que sí fue con Mussolini, no importa, con Franco sí lo fue, estaba claro. Y esto también, ¿no? De alguna manera hizo, por lo menos
mi padre, mi madre, Ernesto también, porque Ernesto se enroló en lo que popularmente, digamos, desde el punto de vista de nosotros, podemos llamar nacionalismo de izquierda, nacionalismo burgués, pequeño burgués, como quiera llamar a peronismo, pero él nunca se enroló en el peronismo, por alguna razón, por más que fue popular, pero se enroló. Entonces también ahí yo creo que hubo una influencia que venía de España. Juan Martín, ¿qué queda por saber del Che? Porque me imagino que no sabemos mucho realmente. Hablabas de las características desconocidas del Che, de esa equidad y justicia, de ese sentido de la responsabilidad, de esa rigidez de carácter que tenía, que era muy autocrítico, porque hay que hacer autocrítica, aunque no guste, pero hay que hacer autocrítica, es necesaria para revolucionar, ¿no? ¿Hay algún proyecto para transmitir al mundo las ideas, ese análisis exhaustivo que hacía Ernesto, tan visionario y tan duro a veces, porque era complicado, por ejemplo, cuando vaticinó la caída de la Unión Soviética, fue tremendamente visionario, los escritos son demoledores en el análisis, muy claros. ¿Qué es lo que no sabemos del Che? ¿Qué es lo que hay que transmitir del Che? Y si hay algún proyecto. Bueno, en principio este es un escalón, ¿no? Es el escalón que permite, siempre un escalón, si el escalón no es escalón, es meseta, ¿no? Entonces el escalón es porque hay otro, y si hay otro es porque hay que subir, y bueno, habrá que subir, y el último escalón será cuando la humanidad sea libre, ¿no? Creo que ya lo dijeron los pensadores, que la conciencia de la necesidad es la libertad, ¿no? Es llegar hasta ahí, hasta esa conciencia, ¿no? Hasta llegar a la libertad. Entonces esos son los escalones. Ahora, ¿cómo y por qué con el pensamiento de Che? Es a través de, él tiene, que más o menos serán unas 1300 páginas o algo por el estilo, escritas como diario, ¿sí? En la que, por ejemplo, el diario de Che en Bolivia nunca fue escrito para que otro lo leyera, pero lo escribió él. El diario se llama Pasaje de la Guerra Revolucionaria del Congo, que es otro diario, tampoco lo escribió para que lo leyeran otros, pero está escrito. Después hay uno que es un diario sobre la Sierra Maestra, que es muy poco conocido, también no lo escribió para que lo leyeran otro, un diario pero lo escribió. Después, diario de motocicleta, sí. Ese está, pero tampoco lo escribió para que lo leyeran otros, lo escribió, pero después se hizo una película y por eso es que tal. Y después hay una pequeña cosa, cuando muy joven, que también está escrita. Pero esto es una cosa. Otra es, desde el año 59 hasta el año 65, y luego el 65 hasta el 67, hay una cantidad de cosas escritas por él, incluso algunas entrevistas y artículos no conocidos, que suman más de 3.000 páginas. A las 1.300 son 4.300 que yo tengo contadas, ¿sí? Esas tienen que estar editadas, conocidas, que lleguen a los jóvenes, que lleguen de una forma digital o de una forma tecnológica donde los jóvenes hoy leen, que llegue lo más barata posible en papel también, es decir, llegar a todos, pero a los jóvenes en principio, o a los jóvenes en definitiva como cuestión, digamos, fundamental, porque son los que van a tener en su mano el cambio para el futuro. O sea, nosotros ya estamos cada vez más lejos, digamos, estamos más cerca del arpa que de la guitarra, decimos nosotros. Entonces, los jóvenes que están más cerca de la guitarra son los que tendrán que coger la guitarra y llevarla adelante. Entonces, ahí es donde aparece, digamos, la necesidad del pensamiento, yo digo, guevarista. Es decir, porque no está solamente en una premonición, no, está sobre la base de una realidad que contextualizada hoy, esa realidad sigue estando presente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista marxista, o desde el punto de vista filosófico, o desde el punto de vista económico, o como quieras verlo, lo que él estaba diciendo allá, hoy lo seguimos teniendo acá. Totalmente.
Bueno, quisiera terminar con un poema, que es un poema de Julio Cortázar. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua, caminé de ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía, mi hermano mostrándome detrás de la noche, su estrella elegida. Muchísimas gracias, Juan Martín. De verdad que es, bueno, tremendamente emotivo tenerte aquí. Hay que darle las gracias a Agora Galicia por haberte traído, porque realmente es un honor para muchos que nos marcó la figura del Che y todo su pensamiento, tenerte aquí. Y no os olvidéis de leer el libro, no tenéis disculpa, tiene una letra maravillosa de leer y es súper ameno y desde luego, bueno, súper enriquecedor. Muchísimas gracias, Juan Martín. De nada, y te voy a decir una cosa. Entre uno de los idiomas que está traducido es en inglés, es My Brother Che. Entonces, los escoceses, aunque no les guste mucho que uno diga inglés, porque a lo mejor el Londres, Gran Bretaña, a lo mejor no les gusta, porque hay unos que son un poco separatistas o nacionalistas, pero lo pueden leer en My Brother Che sin necesidad de tener que leerlo en español. Está editado. Es interesante, sí. Porque mucho del movimiento independentista escocés tiene ese concepto, ese asentamiento revolucionario, y la figura del Che siempre estaba pendiente en el tiempo que vivimos, en el 2014, todo el proceso de debate sobre la independencia de Escocia, la figura del Che, el pensamiento del Che estaba muy, muy presente en Escocia. Y es, bueno, pues muy interesante, es un proceso muy interesante que continúa. O sea que bueno, nada, muchísimas gracias. No, así que gracias a ustedes y bueno, por supuesto a quienes va dirigido esto, a ustedes por darme la posibilidad y a quienes va dirigido esto, ojalá que les sirva para mucho. Seguro que sí. Muchas gracias.